Traders, vamos a ver una operación en compra que tomé hace un ratito, un poco a relación de lo que vimos en el análisis premercado, esperando que el precio pueda desarrollar estructuras alcistas. Vamos a ver la operación y luego vemos el análisis. Estamos dentro de una compra. Traders, yo lo que estoy viendo que tuvimos toda una estructura o una estructura bajista, ¿sí? No muy definida, nunca dio retrocesos concretos, ¿sí? Simplemente lo considero por ahí como una barrida de liquidez en este punto. Se llevó toda esta liquidez ahí, barrió con parte de esta liquidez, y el precio vuelve a reaccionar al alza, un poco como habíamos hablado en premercado, así que podía estar armando una estructura alcista. Acá veo un cambio de carácter en este punto. Y vamos a considerar que si todo esto podría haber sido el desarrollo de un primer impulso de acá hasta acá, retrocedió un poco más del 23% y yo estoy yendo a buscar la proyección de un segundo impulso. Vamos a ver si lo tengo bien medido, lo tomé muy a las apuradas. Sería ahí un impulso. Vamos a medir la simetría e inclusive es un poco más arriba. Vamos a emprolijar un poquito los gráficos para aclarar un poco el punto de salida. Me voy a quedar solo con las proyecciones de simetría. Está justo atravesando toda una zona de oferta, ¿sí? Acá. Pero también lo que estoy viendo, que en esa bajada tan irregular nos deja puntos de liquidez por ahí arriba, que el precio podría estar yendo a llevarse en este punto. Está justo en lo que podría ser el recorrido de mi trade. El retroceso fue hasta el 23, para una estructura de un minuto es válido. Vamos a ver si agrego un microcontrato, si hay un ataque a ese último vendedor. Puede ser que agregue un microcontrato ahí. No, de hecho ya puse la orden, vamos a esperar a ver si la toma. Y la salida sería justo en la toma de liquidez aquí. Bueno, ya estoy con 2 microcontratos. Modifico mi orden de salida. Y vamos a buscar que ataque a este order lock. Yo veo mucha liquidez por aquí, de una formación de liquidez interna. Ahí, que el precio podría venir a barrer, y mi segunda salida está muy cerca de una proyección simétrica, pero que me coincide un poco más abajo en proyección Fibonacci, 38.2, justo a la altura de la toma de liquidez de este alto de acá. Entonces vamos a ver si desarrolla el trade con paciencia. Me gusta que la reacción la está teniendo en este order lock aquí. Y tengo también VWAP ahí en esta reacción. Si bien tengo el VWAP de la sesión de Nueva York, donde el más fuerte es de la sesión que abarca toda la jornada completa, Asia, Londres y también Nueva York. Entonces, al haber atacado ese VWAP y reaccionado en este order lock, me da un poco más de seguridad. Pero bueno, está entrando en un punto crítico, Teníamos un imbalance ahí. Vamos a ver si ese imbalance no le da fuerza para irse a la baja. Esperemos que no. Hubo reacción, ¿sí? Teníamos un imbalance en esta zona. De hecho yo miré con atención esta zona también como para tomar alguna venta, pero al ver esta actitud del volumen, mientras el precio venía ascendiendo, me dio la idea que hay más compradores que vendedores. Entonces, pero igual, vamos a esperar, todo puede pasar, tenemos que atravesar esa zona que es bastante importante. Me gusta que ya la vela que mitigó a ese order lock, que es esta, no tuvo gran reacción de volumen y ya fue atacada, ya le tomaron la liquidez. Hay fuerza compradora. Vamos a ver si viene ya por mi primer objetivo. Tuve quiebre estructural en este punto. Tengo este order lock y tengo otro. Ahora que valida ese quiebre es este de aquí. Porque estamos prácticamente en la misma zona. Vamos a esperar a ver si viene a reaccionar ahí. Como esta vela fue amenazante, hay que empezar a manejar mucho la psicología ante esas situaciones. Vamos muy cerca del primer objetivo, que esa toma 1 a 1 me estaría coincidiendo también con una zona ya que tenemos proyecciones Fibonacci justo al 50%. Ahí
Ahí. Vamos a ver si ahí es donde da la reacción. Sería el target 1 a 1 del segundo microcontrato que agrego, ¿no?, en mi operativa. A un tick. Ah, vamos. Order Bien, filled. bien. Primer objetivo. Primer microcontrato cerrado. Ya modifico mi stop a un solo microcontrato, que es el que tengo Order canceled. en negociación en este momento. Y vamos a ver si viene a la proyección que tengo marcada por arriba. Lo tengo en 18.656. Elimino esta marcación. 50% ya también esta flecha la elimino porque es ahí donde está. Y ahora tenemos que atravesar una resistencia que puede llegar a ser bastante fuerte. Toda esta zona es el alto más alto de la sesión de overnight. Suelen formar soportes y resistencias fuertes. Recordemos que en premercado vimos que la estructura bajista que venía desarrollando el índice Nasdaq, que estaba en una zona bastante baja. Detectamos también formaciones de rompimientos de estructura. Entonces era un poco lo que esperábamos en premercado, que eso suceda. Vamos a ver si ahora sí toma la fuerza para ir a buscar zonas más altas. Lo que estuve viendo que durante todo el overnight y lo que fue el desarrollo de la apertura de New York dejó mucha liquidez interna. Considero que toda esta caída, que fue bastante abrupta, ¿no? No sé si abrupta es la palabra, muy casi sin descansos, la considero una barrida de liquidez de todos estos bajos. Y, opa, se me abrió algo ahí. Y acá teníamos también muchas formaciones de liquidez interna que el precio la barrió, que llevó muchos stops, que llevó mucha liquidez, y con esa liquidez le dio el combustible necesario para ahora sí desarrollar estructuras alcistas y recuperar todo lo que viene haciendo el índice Nasdaq hace semanas, que viene con unas estructuras bajistas de corrección de precios bastante importantes. Vamos a ver qué sucede. Hoy es un día bastante especial también. Hoy es el día que va a salir el nuevo iPhone. Hay que ver cómo reaccionan las ventas de Apple y qué es lo que pasa con sus acciones. Hoy también Oracle presenta sus resultados económicos. Esta semana Adobe también presenta sus resultados. Hace varias semanas que venimos con informes de resultados financieros y esos son datos que muchos inversionistas esperan, ¿no es cierto? Bueno, dijimos que esta zona iba a ser compleja, ¿eh? Ahora volviendo un poco a la operación, se apoya en el soporte que nos dejó este orden, lo que ahí, zona del 50%, es donde el precio se está apoyando entre ese soporte y la resistencia que nos dejó el precio más alto de overnight. Esto ya lo voy a sacar para que se vea mejor el gráfico, ya sabemos que es una zona compleja. Esto también ya lo voy a sacar, ratio 1 a 1 que ya cumplí, donde saqué mi primer objetivo. Y reitero, hay mucha liquidez en estos puntos que puede venir a barrer. Y mi objetivo estaría justo en este alto, donde tuvimos reacción. Ahí me coincide justo la proyección simétrica. No, perdón, ahí me coincide el 38.2. La simetría está más arriba inclusive. Pero bueno, yo siempre voy por la primera opción que me dan las proyecciones. Si el 38.2 lo tengo primero, voy al 38.2. Si la simetría la tengo primera, salvo que vea hacia la izquierda vea puntos de liquidez importantes, bueno, ahí veré. Considero poca la diferencia entre un punto y el otro, así que vamos a lo seguro, ¿no? Ahí vamos, ya atacando el alto de Londres. Es un trade ya que me está dando 50 puntos del índice de recorrido. Es un muy lindo trade. Ahí vamos. Un poco más. Bien. Bueno, sacamos los dos microcontratos. Excelente. Order canceled. Bueno, traders, buena operación. Con una muy buena lectura de la acción del precio, entendiendo muy bien el análisis que hicimos de premercado, qué era lo que habíamos observado. Así que vamos a verlo directamente en el gráfico, qué fue lo que fuimos viendo. Vamos a iniciar primero con el gráfico de 15 minutos. ¿Sí? Me pongo las gafas porque si no veo manchitas. Pero bueno, ahí vamos. Lo que decíamos un poco en premercado, ¿no? Que nosotros tenemos, vamos a resumirla, más allá de la microestructura, vamos a concentrarnos solo en la estructura mayor bajista que desarrolló todo el mercado hace varios días,
impulso, un retroceso había quebrado en este punto. Y recuerden lo que dijimos en premercado y lo que venimos viendo ya hace varias operaciones que están en el canal. El precio se había quedado en esta zona del 50%, había venido a barrer liquidez, había venido a generar más liquidez interna, la cual fue nuevamente barrida, y ahí sí rompió la zona del 50, llegó a la zona del 38, inclusive perforó la zona del 38 y se apoyó en un soporte que teníamos en este punto, que lo podemos ir a buscar para atrás. Vamos a ver. Fíjense, ¿se acuerdan que habíamos hablado de toda esta zona media? Esta que está acá con la línea naranja. Acá había un soporte, un soporte porque el precio está por encima, muy fuerte. Y es ahí donde el precio reaccionó. Y en gráfico de 15 minutos, hoy en premercado, ya vamos a acercarnos, habíamos visto esta situación y habíamos marcado esta posibilidad. Habíamos visto que el precio había generado una caída muy importante, un retroceso que había vuelto a quebrar, y este último alto más bajo al anterior había sido quebrado. No solo había sido quebrado, sino que había sido retesteado y habíamos tenido otra segunda confirmación y dijimos, bueno, ya hay una estructura en formación alcista, ¿sí? ¿Qué pasó? Fíjense, en toda esta formación, que a veces uno dice, esto lo recalco siempre, es tan importante, ¿no? Y acá se ve en gráfico de 15 minutos, pero en toda esta formación de 15 minutos, el precio va yendo y viniendo, como que parece que está indeciso, ¿no? Pero en realidad está armando figuras de liquidez interna. Cada comprador que entró en esta zona, esos compradores van dejando stops, y cada stops es liquidez para el mercado que va quedando por aquí abajo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el mercado desde la apertura de hoy? Buscó zonas más altas, reaccionó en esta resistencia que teníamos ahí perfectamente. Vamos a verla más para atrás, vamos a ver qué resistencia bastante fuerte que a la que tuvo que enfrentar el precio, bastante más atrás. Fíjense, toda esta zona era la que el precio en esa subida tuvo que atravesar. Obviamente ahí encontró muchos vendedores parados ahí, no pudo pasar el precio, pero ¿qué hizo? Se llevó liquidez de este alto. De este alto. Se lleva la liquidez y comienza de una manera muy veloz, ¿sí? Con 1, 2, 3, 4 velas. Fue 1 hora del precio en caída. ¿Y qué es lo que hace mientras va cayendo? Se va llevando toda esta liquidez interna. ¿Dónde reacciona? En este order block que teníamos acá, que es un order block de decisión, ¿sí? Aquí en este punto el precio, vamos a marcar ese order block que tenemos ahí, cuando el precio todavía estaba con la estructura bajista, generó este movimiento, quebró aquí abajo. Cuando quiebra aquí abajo nos deja una zona de oferta. Cuando viene a atravesarla, reacciona, retrocede, vuelve a reaccionar, retrocede y se va. En esos movimientos donde el precio no puede lograr el objetivo de venir a romper nuevamente un bajo, ahí este bajo no logra ese objetivo y nos deja un order block de decisión, que es donde el precio, luego de hacer toda esta barrida de liquidez, llevó toda esta liquidez interna, reacciona ahí. Bueno, y esto es lo que está pasando ahora, y esto es lo que yo aproveché, y ahora lo vamos a ver en gráfico de 1 minuto. Un segundito. Ahí estamos en gráfico de 1 minuto y vamos a hacerlo como hacemos siempre, a modo de backtesting. Vamos a irnos más atrás. Desde la apertura vamos a mirar la situación. Ahí tenemos la apertura de Nueva York. Ahí. Esa fue la apertura de Nueva York. Veníamos. Vamos a ver hacia atrás. Todo lo que pasó en overnight nos dejó mucha liquidez, lo que expliqué recién, nos dejó mucha liquidez interna, lo que acabo de explicar. Acá se ve perfectamente lo que mostré en gráficos de 15 minutos. Acá se ve mucho más detallado cómo el precio vino tejiendo liquidez interna, compradores que entran en zonas complicadas para entrar en el precio van dejando muchos rasgos de liquidez. ¿Y qué fue lo que hizo el precio? Como desde la apertura, se lleva la liquidez del alto, del overnight, lo habíamos marcado, este alto de aquí,
alto de overnight lo marcamos hoy en premercado. Siempre marcamos esos altos, los altos, los bajos y la zona media del rango asiático son muy importantes. Y vamos a ir avanzando vela por vela. ¿Qué fue que desarrolló? La apertura muy errática, muy caótica, como suelen ser las aperturas. Y fíjense esa vela como ya ataca liquidez arriba, sigue desarrollando. Ahí como que genera un nuevo quiebre, ahí engaña a muchos traders que dicen seguimos para arriba, seguimos comprándonos y no se dan cuenta que estamos en una zona muy alta del precio. Y peor aún, siempre hay que mirar a la izquierda. Se pudo haber tomado una compra acá, no lo digo que no. Se pudo haber tomado compras ahí, pero con objetivos cortos. ¿Por qué? Vamos a llevar este recuadro hacia la izquierda. Fíjense. La resistencia que teníamos ahí, una resistencia fuertísima, ¿no? Si tiene cola, la mueve y ladra, es un perro, ¿no? Bueno, eso era una resistencia muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, más allá de eso, volvamos. Bueno, hasta ahí llegamos. Ahí reacciona en esa resistencia que marqué. Ya nos da un quiebre estructural en este punto, hacia la baja. Y ahí empieza la barrida de liquidez. Ya se lleva toda esta liquidez que tenemos ahí. Seguimos avanzando. Ahí se apoya en un order block y ya se llevó también gran parte de esta liquidez. Toda esta liquidez se la llevó. Y gran parte de esta también, que teníamos por acá, también se la llevó. Sigamos, ahí estábamos. Y ahí ya nos acercamos al por qué tomo yo la operación. Vamos ahora sí a verlo en detalle. El precio avanza. Vamos a prestar atención a este alto. Es el alto más bajo que nos deja esta estructura, bajista. En realidad a ese no, vamos a prestar atención ahora a este. Vamos a ver qué sucede ahí. Vuelve a tomar liquidez y a quebrar bajos acá. Y acá yo ya empiezo a ver, que no lo ven ustedes en la operación porque yo lo tengo en otra pantalla. Es algo que estoy volviendo a usar, que lo había dejado de usar y la verdad que es un indicador que sí me gusta. Fíjense ahí, este es el indicador RSI. El RSI mide la fuerza de la acción de precio, ¿sí? Y fíjense estos puntos. Acá tenemos bajos más bajos y en RSI, ¿qué me está marcando? Bajos más altos. Me está dando una señal de que hay más presión compradora. Si en puntos donde el precio ha llegado más bajo, mide más presión compradora. Esto es lo que se llama divergencia. Veo esa divergencia, digo, ok, vamos a prestar atención entonces a un rompimiento estructural. Yo siempre fiel al premercado, ¿no? Lo que habíamos visto, esos quiebres estructurales en gráficos de 15 minutos. Tac, ahí ya tengo quiebre estructural, voy a eliminar esa lineecita, me quedo con la línea punteada amarilla que me marca, me simboliza el quiebre estructural. Vamos a ver, me marca un alto estructural, ahí en ese punto, ya empieza a retroceder. Con esta vela yo ya empiezo a considerar, ok, tuve un quiebre estructural acá. Agarro la herramienta Fibonacci. Vamos a medir qué retroceso venía teniendo para gráfico de un minuto. Un muy buen retroceso al 23%, encima con una vela martillo de rechazo de precio. No solo eso, el volumen en esa vela me da una señal de entrada de institucionales. Y otra cosa que veo, al ver un retroceso al 23%, lo voy a sacar a Fibonacci para no ensuciar lo que quiero mostrar. Desde este punto hasta acá el precio sube, ¿no? Es visible. Ok, en volumen tenemos desde este punto, es el mismo, ¿sí? Desde ahí veo volumen ascendente también, en toda la subida un volumen parejo y ascendente. Me da una señal, no solo por RSI, sino que por volumen, que también hay mucha fuerza compradora. Entonces en ese punto pongo mi orden de compra, un solo microcontrato en principio, manejando el riesgo ahí, y cuando el precio ahí atacó, ahí yo ya entré al mercado. Donde está el circulito verde, tac, yo ya estoy dentro del mercado con un microcontrato. Vamos a ver qué sucede. Veo la siguiente situación.
tuve nuevamente un quiebre estructural muy chiquitito, ahí, ¿sí? Y cuando el precio, veo está, vamos a marcarlo, no lo tengo marcado acá, esta vela, la del retroceso, es un order block, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio genera un impulso, agarré otra herramienta, perdón, generó un impulso, generó un retroceso, generó un nuevo quiebre muy pequeño, ahí no se ve, pero acá tenemos un quiebre, y el precio enseguida vino a testear, vino a automitigar al order block con un quiebre muy pequeño ahí. ¿Vieron cuando yo digo hilamos fino? Hilamos fino, sí, hay que hilar fino. Cuando esta vela roja busca más órdenes en ese order block, yo pongo otra nueva, un nuevo microcontrato ahí, donde está la linecita verde, pongo una orden límite para tomar una nueva entrada y sumar un microcontrato más. Vamos a esperar a ver qué sucedió, retrocedió un poco más, tac, ahí yo ya estoy con 2 microcontratos. ¿Y qué busco con el primer microcontrato? Asegurar algo de profit, ¿no? Y que voy a un ratio 1 a 1. Si yo tuve mi entrada ahí, tengo mi protección en el order block, tomo salida en este punto. Vamos a ver qué sucedió. Me dejó por muy poquito, tac, ahí ya me dio mi primer profit. Seguimos avanzando el precio y en ese punto vamos a ver, en realidad lo hago antes, pero lo voy a explicar ahora. Voy a limpiar por qué tomo la decisión de salir en el segundo punto. Vamos a sacar estos circulitos ahí. Si yo considero que todo esto, desde este punto de acá, nace un impulso que me quebró la estructura, que hizo un retroceso al 23%, que volvió a quebrar, me voy a quedar ahí, yo puedo decir entonces que la altura del primer impulso podría ser replicada en simetría. Ahí. Bueno, está muy lenta mi computadora. Ahí. Que simétricamente podría ser replicado. Entonces ya tengo un primer parámetro de salida para mi segundo objetivo, pero lo voy a proyectar con Fibonacci también. A ver en qué porcentaje de proyección estructural podría coincidir o no con la simetría. El 50% lo tenía en este punto, que fue justamente donde me dio el 1 a 1, lo digo durante la operación, y el 38.2% me da en este punto, ahí un poco más abajo de la relación simétrica, pero que veo coincidencia en toda esta barrida de liquidez interna y en el punto más alto de la barrida, en este punto de acá. Ahí. Entonces, bueno, me voy a lo seguro y salgo en el 38.2. Vamos a ver qué sucedió. Tac, perfectamente ahí tuve mi objetivo y actualmente el precio quedó lateralizando. Vamos a ver, bueno, llegó a la simetría también. Llegó a la simetría y vamos a ver ahora en tiempo real por dónde está el precio. Bueno, está ahí. Está desarrollándose el mercado todavía en este momento, reaccionando en un order block de oferta que tenemos ahí. Bueno, traders, esa fue la operación, coincidente con el análisis de premercado. Creo que fue una muy buena operación, una muy buena lectura de la acción del precio. Y trader, como le digo siempre, si les gustan estas operaciones y estos análisis, suscríbanse al canal, déjenme un me gusta, comenten, que yo cada tanto en la semana hago una revisión de los comentarios y contesto. Y ahí estamos siempre en contacto. Traders, nos vemos en la próxima. Chau.